Muy bien, y ahora estamos con José Keckling, él es coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya. Estamos contándonos con él justamente. Vamos a hablar con él por una experiencia que ha desarrollado la Universidad Ruiz de Montoya muy interesante, un estudio eh, que se ha centrado en Lima Norte para ver cómo funciona la lucha contra la corrupción, cómo se ve afectada la municipalidad por ciertas prácticas que se ven normalizadas por los ciudadanos y los funcionarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bienvenido al vuelo. Un gusto poder conversar contigo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarles. Cuéntanos cómo ha funcionado esta investigación, esta iniciativa de la Universidad Ruiz de Montoya, que ha buscado un caso para identificar las prácticas que van desarrollando, que van contribuyendo al surgimiento de la corrupción municipal. Sí, bueno, es una investigación que hemos titulado Municipalidad y lucha contra la corrupción. En el caso de Lima Norte, que agrupa una serie de municipios distritales, lo que ahora, pues, lo que antes se llamaba Cono Norte, ahora Sí. Lima Norte o Lima Sur, según sea el caso, ¿no? Son investigaciones que realizamos gracias también a un apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. El instituto, pues, tiene una línea de investigación sobre ese tema y lo que tratamos de ver es que también a nivel nacional, no solamente hay esta macro corrupción, digamos, donde los grandes políticos, las grandes empresas incurren en estos actos, como hemos visto el caso de Odebrecht o de las grandes construcciones que hubieron en el país, sino también en gobiernos subnacionales, municipios o regiones, está pues, digamos, secularizada esta práctica de la corrupción que muy pocas veces la prensa, la gran prensa, cubre, ¿no? Uh -huh. Y en Porque no es este tan caso, grande, no es tan sexy, no es tan espectacular. exacto, y los montos, aunque son, digamos, montos considerables para municipios pobres y pequeños, pero en comparación a otros montos también resultan pues ser menores o ínfimos, ¿no? Y Sí. solamente saltan a la luz cuando hay pues algún crimen o algún político de renombre está comprometido, pero más allá de eso, entonces lo que queríamos ver es qué papel cumplen los consejos municipales, los regidores, en su lucha contra la corrupción. Ajá. ¿No? Y realmente lo que hemos descubierto es que aún teniendo las herramientas y la legislación en su favor para luchar, muy pocas veces utilizan estos mecanismos para combatir la corrupción de alcaldes o funcionarios, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que en muchos casos estos regidores están cooptados, están raptados, si se quiere, por el poder local o por compromisos previos que hay en los territorios distritales, Uh lo -huh. cual les impide luchar contra la corrupción, hacerse de la vista gorda, como decimos, dejarlo pasar, porque si no, las autoridades, en muchos casos, sea el alcalde o los funcionarios, evitan luego, como una forma de castigar al regidor, evitan hacer obras o invertir en aquellos barrios o en aquellos lugares de donde proviene el regidor, ¿no? Vamos a Y ir no por solo, partes. Vamos a ir sí, por partes porque me parece muy interesante lo que estás diciendo. Entiendo que el proceso de transferencia, que los problemas de corrupción vienen desde el momento de la transferencia, es decir, incluso desde la gestación de, digamos, el Consejo Municipal, ya comienzan a presentarse problemas. ¿De qué manera? bueno, la ley también pues implica que el alcalde ingresa con mayoría, ¿no? Digamos, para garantizar cierta gobernabilidad en los territorios, el alcalde entra con una mayoría en el Consejo de Regidores, lo cual, para garantizar esta gobernabilidad, muchas veces esto va más allá y es no solo para garantizar gobernabilidad, sino también para garantizar ciertos negocios, ciertas gestiones, para llamar de alguna manera, que a veces incurren en gastos. Entonces, Uh -huh. la oposición está en minoría, lo cual también pues, limita sus labores de fiscalización o de control. Si a esto le agregamos, como repito, un grado de cooptación de estos regidores, cada vez se va haciendo menos una oposición frente al alcalde, lo que le permite hacer luego a algunos negociados, ¿no? Ajá. Otro Y alguien se problema que han... opone, Sí, y si por alguien favor. se opone o alguien comienza a desarrollar alguna política de fiscalización y control, este regidor es castigado de la manera en que ninguna obra se realiza
ahí donde proviene, ahí donde el territorio, en su lugar, en su barrio, donde proviene, y luego la gente le reclama al regidor, ¿por qué no hacen obras, pistas aquí o allá? Y en realidad es un castigo por Ajá. investigar o tratar de investigar, ¿no? ¿Es verdad que uno de los problemas que identificaron es la activa participación de autoridades y de funcionarios en tráfico de terrenos? Bueno, esa es una figura recurrente ahora, en los últimos años. Los alcaldes, bueno, se ha visto no solamente en Lima Norte, sino en Lima Sur, en Chilca, por ejemplo, el tráfico o el cambio de zonificación, ¿no? Y antes Sí. era una zona urbana con ciertos negocios, esto pasa a ser zona industrial, o si es zona industrial pasa a ser zona urbana, y a veces en zonas urbanas se colocan negocios, empresas, discotecas, qué sé yo, para favorecer pues intereses o negocios que el alcalde pueda o algunos funcionarios verse favorecidos. En muchos casos entonces tienes tú que en medio de una residencia, de la noche a la mañana aparecen discotecas de muy mala reputación, los vecinos se cansan, empieza la delincuencia y otro tipo de alcoholismo, y la gente evidentemente luego esto pues termina mal en muchos casos, ¿no? Otra cosa que me ha sorprendido es la importancia que tienen los tramitadores en los procesos de corrupción, ¿no? Sí, porque claro, los funcionarios y las autoridades tratan de no mancharse directamente con esto, y alrededor de los municipios dentro funciona pues una red de contactos para verse favorecidos en estos negocios o en esta corrupción, a través de servicios, de proveedores, de cambio de zonificación, de pedidos, de favores, y los tramitadores terminan siendo como una especie de bisagra, una interfaz entre los corruptos y aquellos funcionarios que se dejan corromper, ¿no? Sí. Otro problema que ustedes han identificado que me parece muy interesante es el que tiene con la información de las municipalidades, que está muy compartimentada, ¿no? O sea, es manejada básicamente por el poder político de turno. Sí, la información es un déficit en los municipios, las páginas web están desactualizadas, no se sube información sobre gastos, ingresos, egresos, o las actas mismas de los consejos, de las reuniones del consejo municipal, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, deliberadamente no se sube esa información, porque si no el Claro. ciudadano o algún periodista puede echar mano rápidamente a esa información. No es el caso del Cusco, pero por ejemplo, perdón, no es el caso de Lima Norte, pero en algunos municipios de otras regiones, como el Cusco, por ejemplo, en muchos casos la reunión de consejo de regidores son para nombrar, pues, ilustre vecino A, o declarar santo patrón del pueblo A, tal virgen o santo, o reuniones sin ningún sentido. Y entonces las reuniones de consejo municipal o provincial, que deberían ser lugares como unos legislativos locales para Claro. normar, sancionar, legislar, terminan siendo reuniones protocolares, sin mucho sentido, sin utilidad para la gente, porque ¿Se eh, transmiten o no por streaming? no, por supuesto que no, esa tecnología todavía no existe. Imagínese usted pues ir a un municipio como Caraballo, Puente Piedra, San Martín o Comas, estas cosas no En Facebook existen. Live, ¿no? Ya eso es fácil en Caraballo, justamente los Sí, distritos que no, pues mencionas. sí, sin duda puede existir estas tecnologías, pero claro, luego instalar esto o deliberadamente transmitirlo, Yo creo que más bien falta de ganas de voluntad, transparencia, ¿no? Sí, de voluntad, efectivamente, voluntad, y porque además, como te digo, muchas veces estas reuniones que son pagadas, porque son dietas que reciben, son pues reuniones sin mucho sentido y sin ninguna utilidad para el vecino. ajá, Entonces, imagínate, transmitir una reunión de regidores que no tiene utilidad, y verlo por Facebook Live, a la gente ahí se va a enterar de que para qué se reúnen, ¿no? claro, por supuesto. Ahora, ¿qué pasó con el Pacto de Integridad contra la Corrupción que firmaron los alcaldes? También ese es un detalle porque, bueno, al ser pactos o códigos no tienen ninguna sanción, ¿no? Los códigos de ética, los pactos, bueno, son pues efectivamente, están muy bien hechos, muy bien redactados, pero tienen poca utilidad, no hay voluntad política en el sentido de juntar, convencer y de hacer las cosas. Entonces terminan siendo, como en muchos casos en el Perú, cuestiones declarativas muy bien hechas de lo que debería ser. ¿Quién se puede oponer a estas cosas? Pero
Luego no tienen presupuesto, secretarios, secretarias, quien haga un monitoreo de esto. Y es verdad también que en muchos casos los regidores y los consejos de regidores y estas comisiones de regidores no tienen condiciones materiales para trabajar, ¿no? No tienen un ambiente, una secretaria, presupuestos, búsqueda, acceso a información, solicitan información al alcalde sobre una obra, el costo, y no hay condiciones materiales para que trabaje. Entonces los regidores terminan siendo figuras decorativas en muchos casos, que aunque tengan voluntad de trabajar y de fiscalizar y controlar, las condiciones en las que se desenvuelven también pues son pobrísimas, ¿no? De acuerdo. Hasta aquí el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer una vez que conocemos esta situación tan dramática? En muchos casos ya se ha avanzado, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, las oficinas de control interno ya dependen de la Contraloría y no directamente del alcalde que lo contrata. Hace falta también que el ciudadano tenga responsabilidades, esté informado y exija, lo cual implica también pues tener tiempo, y en muchos casos estos municipios son municipios con líneas de pobreza muy altas, lo cual impide que un ciudadano pues tenga tiempo para estas cosas. Tiene tiempo apenas para trabajar el pobre o la pobre ciudadana, que entonces de todas maneras falta mayor compromiso y, digamos, mayor fiscalización de entes del Estado, como la Contraloría o el Poder Judicial, etcétera, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta información, José. Como parte del bloque que nos entrega semanalmente la Universidad Ruiz de Montoya, muy interesante este laboratorio que han hecho con Lima Norte para analizar los pequeños problemas de la corrupción de todos los días, que puede ser tan o más grave que la gran corrupción, porque pues tiene efectos en la vida cotidiana de las personas. Muchísimas gracias. Sobre todo en municipios que a veces tienen pues niveles altos de pobreza, claro, de desperdiciar dinero de esa manera terrible. Muchísimas gracias. Hasta pronto, que estés muy bien. Muy bien.